idea de hacer algo, una escultura, y de revelar o manifestar o poner al descubierto el desnudo masculino. Esto era algo impensable para aquella época, porque esto lo censuraban automáticamente, era algo que no se veía. Algún otro esculturista había hecho algo con algunas partes del cuerpo al descubierto, pero no todo. Bueno, ahí veis que eso lo hice yo, para que nadie se moleste por eso. Pero le puse ahí un tapón negro. Pero él entonces, David, queriendo hacer eso, en su corazón estaba el hacer eso. Es como hoy, ¿habéis visto el pintor de Sevilla? Sí. Tremendo, Entonces él, para que la idea no fuese tan provocativa y le censuraran y todo este tipo de cosas, ¿qué hizo? Se inspiró, él dijo, en un personaje bíblico que se llamaba David. Y la idea era David cuando venció a Goliat. Y la idea de Miguel Ángel era mostrar a ese David tal cual era, desnudo, sin armas, sin nada más que la presencia de Dios en su vida. Entonces, ¿cómo lo hizo? Entonces combinó las dos ideas y hizo esto que vemos aquí. David. La escultura de David está representada ahí. Y claro, como se inspiró en la Biblia, entonces aquello no tuvo tanto impacto en la sociedad y fue una obra de arte que él realizó tremenda. Eso en el 1500, él comenzó su obra en el 1501 y acabó en el 1504. O sea que le llevó unos cuantos años hacer esa obra de arte. Para ello, pasa la siguiente, para ello él utilizó algunas herramientas de la época para hacer esa escultura. Mira, ahí tenemos algunas herramientas de la época. Veis que hay un martillo desde el más pequeño hasta más grande, Hay un martillo grande para dar buenos golpes, para poder quitar buenos trozos de mármol. A él cuando se le dio una mole de mármol enorme, medía 5 metros con 50 de alto. De hecho, pasa atrás. Ahí vemos el tamaño de semejante... Mira, dos hombres abajo. Semejante mole de mármol. Le dieron, era enorme, 5,50 medía ese armatoste de mármol que le dieron. Y él, día a día, usando las herramientas de la época, día a día, golpe a golpe, fue esculpiendo esa figura que vemos ahí. Tremendo, ¿no? Y sin tener las herramientas que tenemos hoy tenemos radial y tenemos otras muchas cosas, herramientas que nos ayudan para facilitar y nos facilitan el trabajo, sobre todo los que trabajamos en la construcción, ¿verdad? Que sabemos un poco de eso. Pero él, con esas herramientas manuales, veis que tiene una serie de cinceles de muchos tamaños y con muchas puntas, diferentes puntas. Y él comenzó su trabajo con paciencia, día a día. Él no permitió que nadie viera la escultura mientras él estaba trabajando en ella. Después, cuando terminó, entonces que se hizo público y la gente pudo ver. Pero mientras él estaba trabajando, no permitió que nadie la viera. Y así fue como él hizo esa obra de arte. Hoy es una obra de arte, bueno, y en todos los tiempos. Ha sido tremendo. Yo te quiero hablar del escultor de discípulos, porque al igual que Miguel Ángel trabajó con herramientas de diferentes tamaños y diferentes modelos, Jesús también trabaja en nuestras vidas para hacer de nosotros verdaderas obras de arte. ¿Cómo lo ves? Entonces mira al que tienes a tu lado y dile, eres una obra de arte. Ahora, no veas lo que es hoy, pero tú mira lo que será. Cuando se le dio a David
a Miguel Ángel, cuando se le dio la mole de mármol, claro, esa mole tan enorme, y David cuando empezó, o sea, cuando Miguel Ángel vio esa mole de mármol, comenzó, qué buena, wow, mirando los ángulos, ¿no? Y él diciendo así, sentando con la cabeza, y el resto de gente que estaba a su alrededor, ¿qué ve ¿Qué ve? Asombrado porque no veían nada, pero él ya veía, dentro de esa mole de mármol, él ya veía cómo iba a empezar a trabajar y qué podía salir de ahí. Una obra de arte maravillosa. Entonces Dios nos ve así. Dios nos ve y no ve tanto lo que somos, sino lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Ahora, para ello, Dios, pues, se toma su tiempo, nos mete en su taller y comienza a usar las herramientas. Y día a día, golpe a golpe, con mucha paciencia, Dios comienza a cincelarnos y comienza a cortar trozos del mármol que no le sirven para nada, a fin de ir puliendo, cincelando y sacando esa obra de arte que hay en nuestras vidas. Maravilloso Jesús. Eso solo lo puede hacer Él. Porque los hombres podemos trabajar sobre piedras, sobre barro, sobre azulejo, sobre cualquier otro material, pero en el corazón de las personas solo Dios puede hacer eso. Porque Él solo puede hacer esos cambios y esas transformaciones que nos hacen verdaderamente obras de arte, bellos y hermosos, por dentro y por fuera. Amén. Entonces aquí encontramos, quiero leer Isaías 5.1, búscalo conmigo. Isaías 5.1 dice así la palabra de Dios, el profeta Isaías. Dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Cuántos buscan a Dios? Amén. Mirad, dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. No sé si habéis pasado alguna vez por la carretera y habéis visto alguna montaña con cortes así, que están sacando el mármol ¿habéis visto eso? Sí, a veces nos encontramos con trailers en mitad de la carretera que transportan este tipo de piedras y son piedras enormes. Entonces, el profeta Isaías está diciendo, mira de la montaña de donde tú fuiste arrancado, de donde fuiste cortado. Todos nosotros hemos sido arrancados del mundo, ¿sí o no? Amén. Todos. Y cuando Dios nos arranca del mundo, del sistema del mundo, y nos lleva a su taller, y comienza a trabajar en nuestras vidas, comienza a darnos forma, después ya, aunque queramos ir al mundo y encajar de nuevo, ya no podemos encajar, ya no encajamos. No sé si te ha pasado, te has visto en medio del mundo, de un ambiente, y tú dices, pues no, es que esto a mí, no, yo no encajo aquí, ¿verdad? Te sientes incómodo porque ya no encajas. La manera de pensar, la manera de ver la vida, la manera de ver a las personas. Si estás con alguien que está continuamente criticando o haciendo de otra persona, tú te sientes incómodo porque dices, yo no soy así ahora. En el mundo sí, era eso y mucho más. Criticones, ladrones, peleones, y cuántas cosas éramos, ¿verdad? Pero ahora no podemos encajar ahí por más que queramos. Entonces Jesús, el escultor de discípulos, Él nos toma, pero mira que Jesús, por ejemplo, Jesús no es un escultor de masas, es decir, de gente, de mucha gente. Jesús no hace eso. Jesús va uno a uno,
a nivel personal, individual. ¿Por qué? Porque Jesús no es como esa fabricación, como esa producción, por ejemplo, en China, ¿no? Sin meterme con los chinos, no me grabes eso. Pero los chinos, si habéis visto, ellos, por ejemplo, su manera de producir, bueno, es mucho y usando cualquier material, de cualquier manera. Te compras una chancla, te vas al verano, en el verano y antes de que llegue la playa ya se están rotos. Dices, pero bueno, pero tienen muchas, ¿has visto los almacenes? Montones, tienen muchas. Entonces Jesús no quiere hacer ese tipo de producción. La producción de Jesús es manual, artesanal, y es uno a uno. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere mucha cantidad y de cualquier manera. Jesús quiere cantidad, pero quiere calidad. No de cualquier manera. Mucho de cualquier manera, no. Calidad. Jesús quiere calidad. Mira tú, si Él quiere calidad, que Él dedicó 3 años para formar a un grupo de 12 discípulos. Pero había multitudes que le seguían a Jesús. Cuando leemos los evangelios, vemos que multitudes seguían a Jesús. Pero Jesús se enfocó en 12 personas, un grupo de 12 personas, y con ellos trabajó, los formó, los equipó, los instruyó, los preparó, los capacitó, les enseñó, pero no solamente en la parte teórica, porque sí, había una parte que era teórica, pero había otra parte que era práctica. Entonces le enseñaba en la parte teórica, pero luego Él les daba ejemplo y les decía cómo lo tenían que hacer en la parte práctica. Por ejemplo, decía, ¿ven lo que he hecho yo, el maestro? Os he lavado los pies a vosotros. Pues si yo, siendo el maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Veis? Entonces, enseñanza teórica, pero enseñanza práctica. Esto no lo hacía con las masas, esto lo hacía con un grupo de 12 personas. Cuando Jesús explicaba algunas parábolas, decían que muchos no entendían, y en una ocasión, o en varias ocasiones, los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿qué quieres decir con esa parábola? Y Jesús les dice, mira, la parábola, les estoy hablando de esto y de esto, y les explicaba y les declaraba todo a sus discípulos. Porque Jesús quería formarlos. Ahora, había un propósito en ello. El propósito que Jesús tenía en ello era formarlos, capacitarlos, entrenarlos, transformarlos en la práctica, transformarlos con un objetivo, para que a su vez estos que habían sido discípulos de Jesús ahora fueran e hicieran discípulos a otros. Por eso Jesús, cuando se va a ir, les da la gran comisión y les dice, id por todo el mundo y haced ¿qué cosa? Mira que no les dijo creyentes, no les dijo simpatizantes, no les dijo ir y llenar las iglesias, tampoco les dijo eso. Les dijo hacer discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere discípulos. Jesús no quiere muchos y de cualquier manera, viviendo de cualquier manera, haciendo las cosas de cualquier manera, con un pie dentro y otro fuera. No. Jesús quiere discípulos. Y Él se detiene con cada uno de nosotros frente a esa mole de mármol, como se detuvo Miguel Ángel, y comienza a mirar. A ver, esta esquina sobra, pero si le redondeo aquí, yo puedo sacar de aquí, por ejemplo, el codo del brazo, o puedo sacar un ojo de aquí. Y te ve. Siendo una mole de mármol, Él ya te ve. Ahora, Él te ve, pero ahora tiene que trabajar en ti. Ahora tiene que cortar trozos de ti. Y saca su martillo. Y saca su cincel. Y hoy diríamos, y saca la radial. Y empieza a cortar. La diferencia entre el mármol y nosotros es que el mármol no siente ni padece. No dice nada, se calla y hace lo que quiere el escultor. Pero nosotros tendemos a salir corriendo.
cuando Jesús viene con el martillo. ¿O no? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pues Jesús quiere darnos forma. Él quiere darnos forma, quiere cortar lo que no sobra de nosotros, lo que sobra de nosotros, para que seamos así. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los discípulos, había muchos maestros, se llamaban rabí, y los maestros, los discípulos, ellos venían y escogían a sus discípulos. Es decir, cualquier persona iba y decía, mira, yo quiero formar parte de tu escuela, quiero ser tu discípulo, y aquel lo veía y decía, a ver, tú eres retrasado, te cuesta mucho entender las cosas. Yo, no. O eres muy difícil, no me interesa. O no te veo capacitado, o no te veo, o no me caes bien, o qué sé yo, o tu familia no me agrada, o no, porque yo con tu padre tuve una discusión y ahora no te quiero en mi casa de discípulo. Había muchas razones por las que la gente, los discípulos, los rabí, no admitían a sus discípulos en sus escuelas. La diferencia entre Jesús y los rabinos de su tiempo era que Jesús escogía a sus discípulos. Entonces Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Quiénes elegían los rabinos de su tiempo? Elegían los de familia adinerada, los de buena reputación, elegían los que ellos veían que eran más abiertos, más capacitados, con una mente más abierta, que podían llegar a hacer algo o alguien. Entonces ellos veían estas cosas. Pero Jesús, ¿a quién escogió Jesús? La palabra dice que a los vil y menospreciados, a la gente del vulgo, a la gente sin letra, a la gente, a los pobres, a los que nadie se fijaba en ellos. A eso se escogió Jesús. Por eso estamos nosotros aquí, ¿o no? Nosotros no estamos aquí porque seamos inteligentes, porque seamos muy capaces, porque tengamos muchos estudios, porque vengamos de familias con mucha reputación. No estamos aquí por eso. Estamos aquí porque Jesús nos escogió. Y a muchos de nosotros Dios nos vio en la basura, embarrados en la basura. Y de allí Dios nos tomó, nos limpió, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De allí Dios nos llevó a su taller, nos lavó y no usó agua, usó su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos. Lo primero que Dios usó fue ese baño de amor, de derramar su amor sobre nuestras vidas. Y nos dijo, yo te amo, para mí eres importante. Y yo quiero hacer de ti una obra de arte. No importa que la familia, que la sociedad te haya desechado, tú vales mucho para mí. Y nos tomó. Y comenzó a orar en nuestras vidas. La gran diferencia entre el rabí y Jesús, Él nos eligió y Él nos cogió, y nos cogió precisamente por amor. Jesús comienza a esculpir en ellos, en sus discípulos, su obra de arte, trabajando en su carácter día a día, enseñándoles, capacitándoles, explicándoles, etcétera, etcétera. En ese tiempo también, estar bajo los pies de un rabí, de un rabino ilustre, eso era algo muy de mucha, o sea, les daba a los alumnos, a los discípulos, les daba pues mucha reputación. O sea, estoy en la escuela de rabino o fulano. A eso a los alumnos, oye, eso es como si dijéramos, oye, yo me capacité, estudió en la Universidad de Harvard. Allí me gradué. He estudiado en los mejores colegios privados, las mejores universidades. Tuve de profesor a fulano, tuve de profesor al otro, tuve, un máster. Le daba prestigio
al alumno, le abría puertas luego después para el futuro. O sea, era algo impresionante. Y Pablo, que sabía esto y que conocía bien esto, él dice la Biblia que también estudió a los pies de uno que se llamaba Gamaliel. Gamaliel, un ilustre maestro de su tiempo, fue alguien pues muy importante. Todos sabéis que rabí en la Biblia significa mi maestro, o maestro, rabí, maestro, mi maestro. Pero a este Gamaliel se lo conocía como Rabán, o Rabano. Y Rabano lo que significa es nuestro maestro, nuestro maestro. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el pueblo judío, cuando hablaba a Gamaliel o se dirigía a él y le decía Rabano, o entre la gente hablaba, no, el Rabano Gamaliel, estaba diciendo nuestro maestro, nuestro maestro, nuestro maestro. Y esto da a entender que todo Israel, todo el pueblo, valoraba, apreciaba, tenía a Gamaliel como alguien grande, que su influencia, o sea, influenciaba sobre todo el pueblo judío. Y el pueblo, aunque tenían sus rabinos, pero lo tenían a él por encima de los rabinos. O sea, era el rabino del pueblo judío. ¿Me explico? O sea, era un hombre de mucha importancia dentro del pueblo. Y Pablo estudió con él. O sea, que imagínate, Pablo, yo estudié con Gamaliel. Me gradué en la Universidad de Harvard. ¡Wow! De hecho, él lo menciona en una de sus cartas, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero Pablo, o mejor dicho, ¿quién era Gamaliel? Gamaliel también venía de su abuelo, fue Gilel. Y Gilel fue un gran maestro de la ley también en el pueblo. O sea que él venía de una descendencia, Gamaliel, venía de una descendencia de maestros muy reconocidos a nivel de toda la nación de Israel, el pueblo judío. De mucha reputación, mucha importancia dentro del pueblo. Pero Pablo hace mención de él. Y cuando Pablo hace mención de él, él decía que todo el reconocimiento que tenía, todo el prestigio que había recibido Pablo por haber estudiado con Gamaliel, él dijo, todo eso lo tengo por basura. Por basura. Pablo en este momento, él se convierte y comienza a seguir a Jesús, y Dios comienza a trabajar con él se da cuenta que toda esa influencia, sabiduría, conocimiento, prestigio, fama, reputación, todo eso, ahora en el Señor no le sirve de nada. Es más, es un estorbo para él ser el hombre que Dios quiere que sea. ¿Por qué? Porque el tener reconocimiento, fama, prestigio y otros, a eso al hombre le lleva a decir, yo soy importante. Y comienza el orgullo a florecer, comienza a creerse la persona superior a los demás, porque tiene más estudios, porque tiene más conocimiento, porque tiene más prestigio, y se cree superior. Y Pablo, que comienza a seguir a Dios, y Jesús comienza a trabajar en su vida, y Jesús comienza a explicarle de una manera personal a Pablo que la arrogancia, el orgullo, el creerse superior a los demás es pecado y que es abominación a Dios. Entonces Pablo comienza a abrir su corazón y comienza Jesús a cincelar su vida. Y comienza a dar un golpe certero en el orgullo, el creerse superior. Y de un solo golpe, Jesús arranca o corta de su vida ese pedazo de mármol que está pegado a él, que se llama orgullo.
Tuvo que haberle dolido a Pablo, porque recordar quién era Pablo, recordar quién era Pablo. Posiblemente él vivía como vivía antes de conocer a Jesús, creyéndose que era el defensor del pueblo, que era el salvador del pueblo y que tenía que erradicar a las sectas que se levantaban. Y él se creía el superhéroe, el superhombre, el hombre que Dios iba a usar para exterminar a todos los falsos profetas y a todas las sectas que se levantaran. Oh, yo soy el elegido, yo soy el orgullo. Pero yo sé que eso aquí a nosotros no nos pasa. Podemos estar tranquilos. Y si te pasa, ya se encargará el Señor de ti. Dile a que tiene a tu lado, el Señor se va a encargar. La humildad, hermanos, la humildad en el Señor. Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a quién? A los humildes, ¿sí? Entonces ahí comienza el Señor a trabajar en las vidas. Lo contrario de ser un discípulo de un rabí de su tiempo a ser discípulo de Jesús, es que Jesús decía y enseñaba cosas como esta: lejos del prestigio, lejos del reconocimiento, lejos de la fama. Él les enseñaba: cuando hagáis lo que tenéis que hacer, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, hicimos. Fíjate, la enseñanza de Jesús, cómo Jesús forma, cómo Jesús prepara a sus discípulos y cómo el mundo los prepara. ¿Te das cuenta? La gran diferencia. Entonces venimos del mundo, somos arrancados del mundo, venimos así muchos, creyéndonos más. Y Jesús comienza a cincelar nuestras vidas. Nos mete, lo quitaste, nos mete ahí en el taller y comienza a dar forma. Con Jesús no hay fama, no hay reconocimiento, no hay lugar al orgullo. Siervos inútiles somos, dice Lucas. Jesús, hablando allí, Lucas lo escribe. Quiero hablar de algunas herramientas que utiliza Jesús para trabajar en nosotros. Con esto vamos a ir concluyendo. Algunas herramientas que Jesús utiliza. Jesús utiliza la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos creen? Amén. La Biblia nos habla en Juan 17:7, dice esto. Juan 17:7. No lo tengo, lo salté. Pero él dice allí en este texto de Juan 17:7, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque venimos y estamos cegados bien sea por el orgullo, bien sea por la prepotencia, por la arrogancia, bien sea porque nos creemos que somos más, bien sea porque nos hemos criado en una familia ilustre, respetable, etc. O bien sea porque el carácter nuestro carácter es así. Y hay una tendencia en esto, ¿no? Entonces viene la palabra de Dios, viene la luz de la palabra de Dios a nuestra vida y nos hace vernos, dice la Biblia, que como en un espejo. Nos miramos y nos vemos reflejados como somos a la luz de la palabra. Y nos damos cuenta, somos imperfectos. Nos damos cuenta que a veces mentimos. Nos damos cuenta que a veces codiciamos. Nos damos cuenta que a veces hacemos cosas que no debemos. Nos damos cuenta que nuestro carácter es arrogante.
Nos damos cuenta que a veces herimos a los demás con nuestras palabras. Nos damos cuenta que a veces con nuestros hechos negamos a Dios y damos mal ejemplo. Y nos damos cuenta que no somos lo que decimos, que a veces decimos cosas, pero luego hacemos justo lo contrario. Y comenzamos a vernos. Es como una radiografía que la palabra de Dios nos hace interiormente. Por eso, cuando lees la Biblia, no la leas pensando en nadie. Ese es el mayor error que un cristiano puede cometer. Leer la Biblia pensando en otro. Sí, amén. Cuando leas la Biblia, piensa en ti y te vas a ver tú. ¿No te ha pasado eso de que tú alguna vez has dicho, uy, esta palabra tenía que haberla oído fulano? Tenía que haberla venido? No, la palabra de Dios es para nosotros. Para nosotros. Entonces la Biblia es el espejo en el que nosotros nos miramos. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios también dice en Hebreos, vamos a ir allí, Hebreos 4:12, dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante, o sea, corta, por donde entra, corta, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y también las coyunturas y los tuétanos, y va más lejos todavía, porque ya no solamente algo físico, sino que discierne, es decir, sabe lo que estás pensando, discierne los pensamientos y va más allá todavía, las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios que penetra en el corazón de la persona comienza a hacer esta labor en tu vida y comienza a manifestar o a ponerse de manifiesto nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestro espíritu. Dice el alma. ¿Cómo está el alma? Una alma altiva, arrogante o herida o fracasada o tantas cosas, tantas enfermedades que achacan al alma, infinidad de enfermedades del alma. Pero la palabra de Dios entra y comienza a discernir, comienza a ver y comienza a revelarnos, comienza a mostrarnos nuestra alma, nos hace encontrarnos con nuestros pensamientos, con las intenciones de nuestro corazón. Y allí Dios no trabaja con martillo, allí Dios trabaja con cincel. Y a veces es un cincel más grande, otras veces es un cincel muy pequeño. ¿Por qué? Porque el cincel pequeño tiene la capacidad de profundizar e ir a los rincones más pequeños de nuestra vida. Y allí comienza a cortar, comienza a lijar, comienza a quitar toda mugre que traemos apegada. Y el Señor comienza a dar forma. ¿Has visto cómo tuvo que ser complicado hacer el ojo, por ejemplo, no? ¿O tú crees que es fácil lo que David hizo? Oye, con David, lo que este hombre hizo, Miguel Ángel. Tú ves el pelo rizado, acaracolado, ves el ojo, el párpado, o sea, todo. Imagínate el trabajo que tuvo este hombre y las herramientas que tuvo que utilizar para hacer semejantes detalles en su obra de arte. Dios se para en los detalles porque quiere hacer de ti una obra de arte. Se para en los detalles. Entonces la Biblia, Dios utiliza la Biblia. ¿Qué más utiliza Dios? La iglesia. Dios utiliza la iglesia, Dios utiliza a los hermanos, Dios utiliza a las personas. Dice la palabra que Dios constituyó pastores, maestros, evangelistas, etc. Con un propósito. El propósito de esto, lo leemos en Efesios 4,
es para, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de, con el propósito ¿de qué? De perfeccionar. Amén. Perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. Ahora, si algo no está hecho, no se puede perfeccionar. O sea, yo puedo perfeccionar el altavoz, ya está hecho. Ya ha nacido de nuevo, ya es un cristiano, está caminando con Dios. Ahora hay que perfeccionarlo. A ver, si este tornillo le sobra, la otra cosa le sobra, lo perfeccionamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A través de la Iglesia. Y esto alude a la enseñanza de la palabra de Dios, a la enseñanza. Que a través de la enseñanza te va perfeccionando, va perfeccionando. Pero más que eso también, cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de los ministerios que Dios ha dado a la Iglesia para perfeccionar, pero también de los hermanos. ¿Sabes que a veces dice la palabra de Dios en Proverbio 27 que hierro con hierro se aguza, se aguza? ¿Qué significa eso? Que se aguza. Significa que se lima, significa que se saca filo, significa también que se hace punta. Entonces ahí encontramos hierro, aquí lo tengo, Proverbio 27. Hierro con hierro se aguza. Ahora, aguza significa hacer o sacar punta a algo. También significa despabilar. También significa afinar. También significa forzar el entendimiento o un sentido para que preste más atención o se haga más perspicaz. ¿Qué pasa aquí en la iglesia? Esa palabra aguza, que de repente alguien está en su historia y viene otro y dice, ¡hey! ¿Pero qué pasa, hombre? Esto es por aquí, por aquí, por aquí, esto es así, así, así. Y como que te despierta, porque tú estás en tu historia, en tu mente, en tus pensamientos, en tus ideas que ya te has trazado, y luego viene alguien y te dice, no, eso no, y comienza entonces a despertarte, a espabilarte. Es como que alguien viene y dice, ¡hey, despierta! ¿Estás durmiendo? ¿Qué pasa? De hecho, algunos están durmiendo, ¿qué pasa? Despierta. Y como que reaccionas. ¿Me entiendes? Como que reaccionas. No te dejas, porque a veces nuestros sentimientos, nuestras emociones a veces, nuestras decisiones a veces equivocadas que tomamos y nos vamos, es como el que se va adormeciendo, adormeciendo, adormeciendo. Y si no viene alguien y te mueve un poco, pues te despiertes, te quedas. Entonces la iglesia está para eso, amonestaros unos a otros, enseñaros unos a otros, corregiros unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia es importante, por eso es importante mantener la comunión con la iglesia, no dejar de congregarse, asistir, participar, y no solo un día, el domingo, sino es la comunión. Es estar vinculado a la iglesia, es formar parte de la iglesia. Eso es muy importante. Y Dios utiliza esto también. También Dios utiliza el sufrimiento. El sufrimiento también lo utiliza Dios. Mira, si pensamos en Job, bueno, conocéis la historia, no voy a entrar en ella, pero Job, ¿qué pasó o qué reveló el sufrimiento que pasó Job? Bueno, cuando Job pasó el sufrimiento, lo que reveló en él, lo que se manifestó en él, fue lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Amor a Dios. ¿O no? Mira, perdió mujer, perdió hijos, todos. Perdió bienes, todos. Perdió salud. El hombre se quedó postrado en medio de un fuego donde había ceniza, en la ceniza, con una sarna, arrascándose con un tiesto de teja, y encima tenía unos amigos y estaban criticándole. Oh, has tenido que pecar, por eso te ha venido esto.
Así quedó Job. Ahora, ¿qué dice la Biblia de Job? ¿Qué fue lo que se manifestó en Job? Cuando Job atravesó todo eso, dice que se postró y adoró a Dios. ¿Qué se reveló en Job? Lo que había en su corazón. Dios a veces permite ciertas situaciones en nuestra vida para que tú veas lo que hay en tu corazón. Porque eso va a manifestar lo que hay. Porque mientras todo va bien, todo es bonito y muy bonito todo, pero es allí, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la necesidad. ¿Habéis oído algunos que dicen, yo llevo un año yendo a la iglesia, o llevo un mes yendo a la iglesia y yo no veo a Dios por el y no, yo me voy al mundo, me voy. ¿Para qué quiero yo a Dios si no, ni me sana, ni me da para comer, ni esto? ¿Qué se revela lo que hay? ¿Qué es lo que se pone de manifiesto? Lo que hay en su corazón. Viene buscando los panes y los peces. No busca a Dios. Busca los panes y los peces. Y Dios, cuando ve que busca solamente panes y peces, dice, ese no es el camino que debes de andar. El camino debe de empezar por el arrepentimiento, entregar tu vida a Jesús, disponer tu vida a Jesús, dejar que Dios vaya tratando, vaya moldeando tu vida, Dios te vaya dando forma, buscando primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, el Señor lo hará. Te lo dará por añadidura. Pero si comienzas la casa al revés, ¿tú has visto algún constructor que empiece por hacer el tejado? ¿Verdad que no? Hay que empezar la casa desde los cimientos. Y Jesús puso los cimientos y Él no los va a cambiar. Ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Entonces comencemos por donde Dios comienza, para poder alcanzar todo lo que Dios tiene. También las pruebas. Otra de las herramientas son las pruebas que Dios utiliza. Las pruebas. Pruebas en nuestra vida. Dice la carta de Santiago, del 1 al 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando, fíjate lo que escribe aquí Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, cuando tú te has encontrado en pruebas, ¿has estado en sumo gozo? ¿Cuál es la reacción primaria en nuestra vida? La reacción natural que sale de nosotros pues no es la de sumo gozo, ¿verdad que no? Pero ¿qué dice Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. ¿Cuántos han dicho, Señor, dame paciencia? ¿Has orado eso alguna vez? ¿Has orado pidiendo a Dios paciencia? Pues déjalo que Él te la dé. Él te la quiere dar, pero Él no te la da así por arte de magia. Él dice, bueno, bien, tú quieres paciencia, pero resulta que la impaciencia que está en tu corazón es lo que te hace no tener paciencia. Entonces, déjame que corte aquí la impaciencia. Espérate, que voy a por el mazo. Espérate. Y Jesús se va por el mazo. Y va a dar un golpe certero a la impaciencia que te hace ser impaciente y que te hace desesperarte en los momentos de la vida. Pero no, yo un vaso le debo, me voy corriendo. Y no esperamos a que Dios haga la obra completa. Mira, Dios no te lo va a dar por arte de magia. Dios no es ningún mago. Dios es un formador de discípulos. Es un escultor de discípulos. Y Él sabe cómo hacer su trabajo. Y Él sabe cómo esculpirnos y qué cosas quitar de nuestras vidas para hacer verdaderas obras de arte. Así es que las pruebas. Y termina Santiago diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Ves? Tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué? Porque no dejamos que se complete la obra de Dios en nuestras vidas. Y Santiago dice, paciencia.
Deja que la paciencia tenga su obra completa, es decir, que Dios trabaje, que Dios moldee, que Dios quite, que Dios arranque lo que te hace ser paciente, que tenga su obra completa y que Él complete la obra. Y luego después dice, para que seáis perfectos y cabales. Perfectos y cabales. ¿Cuántos quieren ser perfectos y cabales? Pues déjate en las manos del escultor. Tenemos que dejarnos en las manos del escultor para que Dios haga la obra, sin que os falte cosa alguna. Otra herramienta que Dios utiliza es Satanás. Satanás y sus demonios. ¿Sabías tú que Satanás... Bueno, algunos lo dicen así, Algunos dicen, Satanás es un siervo de Dios. Bueno, a ver, hay que explicar eso, Satanás en el sentido de que es un siervo de Dios, no porque le sirva, sino porque Dios lo utiliza cuando Él quiere, para hacer su obra. ¿Me explico o no? Dios permite, dicho de otra manera, Dios le permite a Satanás y a sus demonios hacer ciertas cosas para que Él cumpla su obra en nosotros. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando viene Jesús a Pedro y le dice, Pedro, bueno, no le dijo Pedro, le dijo Simón, mira que Satanás me ha pedido para zarandearos. ¿Qué quería Satanás? Zarandear a los discípulos, concretamente a Pedro. Y viene Jesús y se lo dice, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandear. Ahora yo imagino a Pedro diciendo, les habrá dicho que no, ¿no? Señor, le habrá dicho que no. Y Jesús dice, pues, le he dicho que sí, te va a zarandear. Y Pedro, que conocemos el carácter de Pedro, él dice, bueno, vamos a ver la historia mejor. En Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? Hay varias maneras, pero una es un criba, ¿no? Donde se pone y se le mueve y el grano cae y lo que es paja y todo queda arriba, ¿no? Lo inservible, así. Entonces a eso, dice, me ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Pedro le dice Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Le estaba diciendo, o se pone de manifiesto el carácter arrogante, presuntuoso de Pedro. Y dice, Señor, en otras palabras, aunque Satanás me zarandee, aunque estos te nieguen, aunque el cielo se remueva, aunque venga un huracán, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo. Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo, 3 veces me vas a negar que me conoces. Yo, Señor, no. Autosuficiente, ¿verdad? Yo no. Aunque estos te nieguen, yo no. Y conocemos la historia. ¿Qué pasó? Que vino Satanás, zarandeó a Pedro. ¿Y cómo lo zarandeó? Lo zarandeó estando Jesús arrestado, ellos estando en el patio calentándose en un fuego. Una mujer sirviente de las que servían en la casa le dijo, ¿tú también eras de ellos? Y le dice, yo no conozco a ese hombre. Sí, que te hemos visto, que yo no. Y comenzó a maldecir. Porque decían, sí, porque tu manera de hablar te descubre que tú eres también de los discípulos de Jesús. Y yo iba a decir una cosa, no la digo.
Pero comenzó a jurar el tipo. Comenzó a decir que me caiga un rayo, que yo no soy, que yo no soy. ¿Qué te parece? ¿Qué se manifestó en Pedro? ¿Qué es lo que salió de Pedro? Lo que había, la prepotencia, autosuficiencia, arrogancia, creerse superior, creer que todo lo puede. ¿Y qué hizo Jesús? Mira, en ese momento de una atacada, que cortó un buen pedazo en la vida de Pedro. Pero, ¿qué lección aprendió Pedro ahí? Tremendo, ¿no? Fue tremendo. Entonces Dios a veces utiliza estas cosas, permite. No es que Él mande a Satanás, no. Pero que permite que Satanás se te acerque y sus demonios y comiencen a zarandearte. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que hay en ti. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que tú lo veas. Y que venga a Jesús y que arrepienta y dice, Señor, quita esto de mi vida. Coge la radial, el martillo, lo que haga falta, pero quítalo de mi vida. Con ese fin lo hace Dios. No es para destruirte, es para pulirte. En otra ocasión, Jesús, Evangelio de Mateo 4, le llevado por el Espíritu al desierto y viene Satanás a tentarle. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate por aquí, Dios va a mandar a sus ángeles. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. Y dice la Escritura que en ese momento Satanás se fue y lo dejó. Resistió al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando viene, ¿qué es lo que hay que hacer? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay una palabra que viene antes de resistir. Y la palabra que viene antes de resistir es someteos. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Precisamente eso. Y tenemos constancia en la Biblia para que tú y yo aprendamos a hacer como Jesús hizo, para tener victoria en nuestra vida también. Concluyo. El que quiere ser un discípulo de Jesús y no quiere dejar de vivir la vida anterior, es decir, el que quiere tener un pie en el Señor y otro pie en el mundo, Jesús dice, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Porque Jesús quiere discípulos verdaderos. No quiere una producción en serie de muchos, pero de cualquier manera. Muchos de cualquier forma. Muchos viviendo como sea. Me da igual, pero es como si Dios dijera, me da igual, lo que quiero es que el cielo se llene de gente, aunque sea de pecadores, aunque sea de lo que sea, me da igual, pero que mi casa se llene. ¿Tú crees que Dios va a hacer eso? No. Por eso aquí, estando en la tierra, Jesús trabaja con nosotros. El escultor de discípulos. Deja que el Señor te cincele para hacer de ti una obra de arte, que todos puedan ver las maravillas de Dios en ti y que eso glorifique a Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que nos enseña, nos ubica. Pedimos, Señor, en esta mañana, que sigas trabajando en nuestras vidas, sigue moldeando, sigue cincelando, sigue trabajando. Yo sé que tú quieres hacer de cada uno de nosotros, Señor, esas obras de arte que el mundo va a ver y por ello te van a glorificar a ti. Señor, que podamos ser semejantes a ti, manifestar el carácter de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Bendice a cada hermano aquí, Señor, y que esta palabra pueda ayudarle, Señor, para encaminar su vida
en tus caminos. Espíritu Santo, sigue trabajando en nuestros corazones a lo largo de la semana, ministrando esta palabra en cada uno a nivel particular y personal. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a preparar el corazón también para participar de la mesa del Señor.